Lizeth, Lizeth, muchas gracias. Un saludo a todos los presentes. En primer lugar, antes de iniciar, debo aclarar que el tratamiento del tema que me ha sido propuesto, la protesta social en Latinoamérica y su vinculación con la seguridad nacional, bajo el enfoque que plantearé, conlleva un tratamiento mayormente estructural que el de la propia coyuntura, y que en forma particular no me referiré en forma específica al espacio latinoamericano. Sin embargo, abordaré en parte la protesta social de octubre de 2019 en Ecuador, análisis que considero puede ser extrapolado a otros eventos similares que se han vivido en la región en estos años, como los ocurridos en Colombia o en Chile. Por ello espero no generar, quién sabe, un desencanto a quienes me brindan su generosa asistencia y a quienes desde ya agradezco, en especial a los organizadores de este espacio de reflexión académica. Iniciaré indicando que el ser humano ha estado siempre inmerso en narrativas de todo orden, religiosas, culturales, económicas o políticas, entre otras. Estas narrativas son construcciones poderosas que movilizan a los grupos humanos a creer en algo y a movilizar su voluntad. Yuval Harari, en su obra 21 lecciones para el siglo XXI, nos menciona que existen tres narrativas mundiales creíbles a inicios del siglo XX: el fascismo, el comunismo y el liberalismo. Este último, liberalismo, entendido como democracia y libre mercado. Pues la primera, el fascismo, fue derrotado al concluir la Segunda Guerra Mundial. El comunismo, no en tanto, perdió su apoyo, no solo por la implosión de la extinta Unión Soviética y la consecuente construcción de la actual Federación Rusa, sino que en mi perspectiva se reafirma con el redireccionamiento que ha tenido China, no solo en su apertura económica, sino por varios cambios, muchos de ellos aún imperceptibles, que vienen ocurriendo en su política doméstica, lo que no significa necesariamente que este país se enrumbe hacia el modelo liberal como el que hoy conocemos. Y es que la narrativa liberal ha generado una enorme desilusión social y no se avisora por ahora otra narrativa creíble. En este sentido, el ciudadano cada vez más encuentra en las visiones del nacionalismo y globalismo caminos de definición, en algunos casos inconscientes, no solo en el plano político, sino en el económico, en el social, en el cultural. Esta desilusión con respecto a las promesas incumplidas de la democracia liberal es la causa generalizada de la protesta social en los países que este sistema cobija, pues la protesta social se expresa como un mecanismo de resistencia frente a la frustración que se ha ido alimentando del fracaso del propio sistema democrático, el cual se viene expresando en varias crisis a lo largo de la historia de nuestros países, especialmente en Latinoamérica. Por ello, no es de extrañarse que en la actualidad confluyan a estos eventos grupos y actores de los más diversos. Y aclaro, no necesariamente encasillados o identificados con la bandera de la izquierda o la derecha política, lo que no significa que aún no exista o persista este tipo de alineamientos. Estos grupos, convocados por narrativas menores, como los marcados por las agendas, por ejemplo, medioambientalistas, de identidad étnica, del feminismo, de los movimientos antiglobalización o de las comunidades religiosas, entre otros, confluyen en el mismo espacio. Así, por ejemplo, y quiero que esto tenga mucha atención, los defensores de la preservación de las fuentes de agua
basados en la narrativa de la importancia de su conservación, la cual tiene, lógicamente, asidero científico, se oponen a las corrientes globalizantes contra el extractivismo minero o el petrolero, lo que marcaría, en cierto modo, una posición nacionalista de defensa del territorio de sus países de origen, su nacionalidad, que es otra narrativa. Sin embargo, esta misma temática encuentra confluencia a través del apoyo de organizaciones internacionales y no gubernamentales, lo que evidencia al mismo tiempo una mirada global con la participación de agrupaciones que ven en el extractivismo una destrucción del planeta, lo que evidencia más bien una visión globalista desde otros actores antes que una visión exclusivamente nacionalista. La narrativa del indigenismo, no solo en el Ecuador, aboga por pensar que el mundo tiene su génesis con los procesos históricos inmediatamente anteriores a la conquista europea de América. Así el tema del agua, para seguir este hilo, se liga a la narrativa de la unidad de la sangre y el territorio, marcado por la cultura, en donde el indigenismo encuentra la justificativa de su reclamo, tal como lo menciona, por ejemplo, Rodrigo Bruera en su artículo Extractivismo y Saqueo de América Latina, 5 siglos de desigualdad y dependencia, en donde nos dice, y abro comillas, el atropello y saqueo cometido en 1492 da inicio a una etapa de permanentes avallazamientos y concluye, los últimos 500 años están signados por la relación de abuso que se construyó entre las colonias y las metrópolis. Cierro comillas. Esta narrativa es poderosa, se ha venido internalizando con fuerza desde hace mucho tiempo y se refuerza en hechos históricos como las revueltas de Indias en el tiempo de la colonia de la América Española. Revueltas que confrontaron las estructuras de opresión y exclusión como fueron los obrajes y las encomiendas. Estos hechos, tan solo por ejemplificar, se expresan con gran precisión en la obra de Segundo Moreno Llanes, bajo el título Sublevaciones indígenas en la audiencia de Quito, como fueron, por ejemplo, el motín de Pomayacta, cercano a la actual ciudad de Cuenca, el motín del miércoles de ceniza, próximo a Riobamba, el motín de las recatonas del Pelileo, etc. Hechos que no aparecen en los libros de la historia escolar del Ecuador y en los cuales el espacio mayor se centra a españoles y criollos, algunos mestizos, pero muy pocos indígenas. Estas revueltas fueron la semilla temprana de varios levantamientos indígenas que se dieron en la década de los 90 del siglo anterior, en donde el pueblo indígena se consolida como actor de primera línea. Frente a esta realidad, la pregunta es, ¿el modelo liberal, democracia y libre mercado, dio respuestas que permitan fortalecer o reconstruir una narrativa de país, diría inclusive de los países de la región, que sin desconocer su historia, avisoren un camino de largo plazo en la resolución de sus problemas estructurales como la pobreza y la desigualdad, y que sienten también las bases para sobreponer una narrativa de un país del siglo XXI? Pues absolutamente no. De allí que la protesta social provenga esta desde sectores indígenas o de grupos feministas, antiglobalización, de gremios clasistas, se ha constituido en la expresión del agotamiento del mismo modelo democrático, el cual, como narrativa, comienza a ser menos creíble. Lo que debo dejar sentado hasta este momento y que considero importante en el enfoque que pretendo construir
Es el motivo por el cual he dedicado una parte importante de mi intervención a este aspecto. Y es que la democracia atraviesa una profunda crisis, y no cualquier una, toda vez que la narrativa liberal que nos contaba un sueño de progreso y prosperidad para todos ha caído en el desencanto generalizado de la sociedad, la cual genera que los actores sociales y el ciudadano común busque sus propias agendas en narrativas particulares y de menor grado que le den sentido de su vida y propósito en sociedad. Allí, las posiciones nacionalistas y globalistas encuentran su asidero, pues van paulatinamente sustituyendo con sus variados ejes temáticos a las obsoletas visiones de la izquierda o la derecha, fortaleciendo las agendas sectarias de cada grupo o actor, fragmentando con ello al ya deteriorado tejido social. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿cuán fuerte seguirá siendo la creencia narrativa de una única nacionalidad como categoría para mantener unido a un país en la construcción de un proyecto que aglutine a todos? Si la respuesta no es decisiva, estamos asistiendo a los preludios del fin mismo de la democracia como la conocemos, es decir, de ese modelo liberal que he mencionado, y un tránsito en la construcción de otro sistema de convivencia política y económico, cuyo nombre no conozco, pues atravesamos un proceso cuyo fin no se puede percibir aún, pero en el cual con seguridad la tecnología, a través de los sistemas de comunicación social masivos, jugarán un rol o papel importante, y tema que abordaré al final de mi intervención. Por ello, la acción decisiva de las élites es urgente, si no ellas mismas colocarán una lápida más juntas a las, o digamos, junto a las del fascismo y el liberalismo en el cementerio de la historia. En esta segunda parte de mi ponencia, pretendo resaltar justamente algunos aspectos de esta narrativa, para lo cual me voy a centrar principalmente en algunos aspectos de la protesta social que vivió el Ecuador en octubre del 2019. Y aquí pongo en relieve dos libros de ineludible lectura para comprender a profundidad la coyuntura de este hecho, pero también sus estructuras. El primero de estos libros, titulado Octubre, la democracia bajo ataque, escrito por María Paula Romo, ministra de Gobierno durante los sucesos de ese fatídico mes, y Amelia Rivadeneira, periodista. Y el segundo libro, Estallido, subtitulado como La Revolución de Octubre en Ecuador, cuyos autores son Leonidas Issa, Andrés Tapia y Andrés Mejía. El primero de los autores, Leonidas Issa, fue actor de primera línea durante estos eventos. Y hace pocos días fue electo como presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, lo que deja entrever la vigencia de su discurso. Me voy a referir a la segunda obra. En la obra Estallido se construye una narrativa, como fue indicada, de reivindicación histórica. Un discurso, yo digo, creíble, que ha ido ganando adherencia. Para citar un hecho reciente, contra cualquier pronóstico pasado, basta observar el resultado del último evento electoral en el Ecuador, el del 2021, cuando el candidato del indigenismo, Yacu Pérez, a través de su movimiento político, Pachacuti, alcanzó la tercera posición con un 20% de votación nacional, cuando históricamente este movimiento venía manteniendo niveles de aceptación del 5, 7 y hasta 8%.
Tercera posición, en un empate técnico con el actual presidente del país, quien venció en segunda vuelta. Entonces, la narrativa del movimiento indígena se expresa justamente en ese referente doctrinario de su brazo político, Pachacuti, el cual reza: inspirados en la cosmovisión indígena y declarando su oposición a cualquier forma de explotación, de opresión y de injusticia, a la vez que apoyan la autodeterminación de los pueblos. El mismo nombre de este movimiento, Pachacuti, se correlaciona con el mito de la creación que se encuentra en gran parte de las Américas precolombinas, en las que el mundo actual había pasado por varios ciclos previos de creación y renovación. Y lo que ofrece es justamente caminar a ese nuevo ciclo, una nueva era que está por venir. Es parte justamente de esa narrativa que se torna creíble. Es, por tanto, una referencia de carácter, en cierto modo, la expresada por Pachacuti, nacionalista, pero fuertemente ligada a bases culturales e históricas. La obra Estallido describe no solo los hechos de octubre, sino los sustentos teóricos de una estrategia mayor. Evidencia claros rasgos del pensamiento gramsciano y mariateguista, cuando, por ejemplo, se señala, y abro comillas, de ahí que podamos leer a esta rebelión como un momento catártico en términos gramscianos, en la medida en que se evidenció en ella un salto cualitativo, donde se logró quebrar la fragmentación y trascender los intereses inmediatos. Y aquí hay que tener mucha atención justamente a estos términos de fragmentación y trascendencia, porque permiten mostrar que el movimiento indígena, a pesar que fue el actor principal, no estuvo solo, logró sumar una multiplicidad de actores. Y para ello me voy a permitir citar textualmente lo que mencionan los propios autores de este libro. Las manifestaciones callejeras y los embriones de poder territorial gestados durante el estallido involucraron estudiantes, feministas, movimientos barriales, gremios, partidos de izquierda, campesinado pobre, desocupados, ambientalistas, empleados estatales, trabajadores precarizados, inmigrantes, jornaleros, maestros, pequeños comerciantes, pobladores y, por supuesto, indígenas pertenecientes a la estructura de la CONADE. En esta misma publicación se observa el descrédito al modelo liberal vigente. Y voy a poner un ejemplo que es muy claro. Se cuestiona el sistema electoral vigente, lo que no significa que recusan a participar en los procesos electorales. Y esta posición se justifica en la crítica que se hace a los eventos electorales, pues conllevan vicios estructurales, como lo es la promoción electoral de los candidatos, la cual la refieren como una contienda desigual que favorece a las élites políticas pudientes o a los candidatos soportados por los grupos económicos. Y situación, en mi parecer, no muy alejada de la verdad de la historia republicana, no solo del Ecuador. En otras palabras, este tema, entre otros, revelan el cuestionamiento al Estado y a sus reglas, tanto en forma como en fondo, en su interpretación histórica, tanto como unidad geográfica, como entidad antropológica. En este sentido, la teorización gramsciana se ve expresada a través de su teoría, que es la de la hegemonía cultural, la cual provee sustento teórico que le permite, en el nivel de sus propias élites, encontrar razones profundas que refuerzan la narrativa de un Estado generador de exclusión e inequidad. Y así, por ejemplo, me voy a referir rápidamente a Gramsci. Él describe al Estado y la clase capitalista dominante como la burguesía, que utiliza instituciones culturales para mantener el poder en las sociedades capitalistas.
concluye que la burguesía desarrolla una cultura hegemónica utilizando la ideología en lugar de la violencia, o la coacción, la cual no significa que no la use durante las crisis. De esta manera, la cultura hegemónica propaga sus propios valores y normas para que se conviertan en valores de sentido común de todos y así mantener el statu quo. Entonces, la premisa resumida del pensamiento gramsciano y que en cierto modo se reafirma, y recuerdo cuando estudié a Bourdieu, a este politólogo y filósofo francés, en la teoría del capital y distinción de clases, en donde se sostiene que el Estado es el propietario del mayor capital en una sociedad. Y es cierto, porque este capital es el capital simbólico, pues a través de él se imponen verdades, es decir, se impone la narrativa que desea el Estado. El pensamiento gramsciano sostiene como premisa que todo país tiene una sociedad política y una sociedad civil. Estas son las superestructuras. Así la sociedad política, me hubiese gustado tener un gráfico, es la que ejerce la dirección política a través de la dominación. Y se expresa justamente por la fuerza, no solo ese capital simbólico, sino el capital económico y el capital de la fuerza física, logrando así dirección política que le permite construir esa hegemonía cultural de interés del Estado. Por otro lado está la sociedad civil, como una contrapartida de esa sociedad política, en donde se observa que ejerce o busca competir por esa hegemonía dominada por el Estado, buscando consensos y a través de los consensos buscando llegar a acuerdos que le provean dirección intelectual y moral, en la lógica gramsciana, para poder trabajar sobre la hegemonía cultural y construirla en contrapartida a la sociedad política. Por lo tanto, la hegemonía cultural, según Gramsci, es producida y reproducida por la clase dominante a través de las instituciones que forman la superestructura. Y entiéndase que esta superestructura está manifestada en varios aspectos. Uno de ellos es el sistema legal, el capital jurídico, que configura no necesariamente la legitimidad del orden, sino su legalidad, y el cual es piedra angular del sistema de reproducción social. Claro ejemplo de ello podemos percibir, por ejemplo, en los textos de historia, que me voy a referir en algún momento. En definitiva, se configura esta hegemonía cultural como medio para mantener y legitimar el Estado. Diríamos el Estado bajo el modelo liberal como lo conocemos. Y aquí Gramsci prácticamente propone la necesidad de reforzar y crear una clase intelectual orgánica dentro de estos movimientos. Bueno, él se refiere a la clase obrera en su momento, era italiano, pero prácticamente nosotros vemos esto justamente en el fortalecimiento de los líderes indígenas en el plano del desarrollo intelectual y académico que han tenido. Y una segunda acción que propone Gramsci, que es la que podemos percibir a través de varios hechos que no solo se dieron en octubre, es lo que se conoce como la guerra de posiciones, contrario al pensamiento de Lenin, porque Gramsci es un neomarxista. En este sentido, él propone en esta guerra de posiciones, le va a ir permitiendo incluir progresivamente a varios colectivos a la lucha e ir ocupando posiciones diversas en la sociedad, posiciones de avance y en las instituciones, usando los mecanismos imperantes como por ejemplo la participación democrática o los mecanismos de cooperación social a fin de alcanzar dirección, como dije, que genere consenso, que provoque dirección intelectual y moral y que permita reconfigurar una nueva hegemonía. Por ello, comprender este proceso conlleva pensar lo ocurrido en octubre de 2019, que es tan solo parte de una estrategia mayor que no solo incluyen acciones de violencia, a la cual a veces prestamos excesiva atención, sino de participación, por ejemplo, en medios de comunicación, en foros, en espacios comunitarios, en eventos académicos,
en la participación y adhesión a las agendas coyunturales del día a día, las cuales reafirman el desencanto con el sistema imperante, y todas estas acciones justamente configuran esa estrategia bajo el título La guerra de posiciones. Más allá de justificar o no este proceso, pues esa no es mi intención, sino explicarlo, el mismo lo que evidencia es un déficit del sistema democrático, que he venido repitiendo a lo largo de mi exposición, el cual ha sido incapaz en la historia republicana, en el caso ecuatoriano, en muchos países, de dar respuestas de largo aliento, no solo al sector indígena, sino a la sociedad en general. Y ahí yo me voy a tomar el nombre de dos catedráticos de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que en su obra, Como mueren las democracias, un libro bastante interesante, señalan, existe la percepción creciente de que la democracia se encuentra en retroceso en todo el mundo. Y señala una serie de datos de la disminución de estados democráticos o la tendencia a esa disminución. Ahora, la otra obra de interés que me voy a referir rápidamente es la de octubre, La democracia bajo ataque. La obra, al contrario de la anterior, no es una obra de corte estructural, tiene un enfoque más ligado a los hechos y a las circunstancias que rodearon al problema de octubre. En ella se describen las fases de cómo se va dando el escalamiento de las acciones, la presión violenta que surgió especialmente Quito y toda la influencia en la sierra ecuatoriana y en parte de la región oriental. Y la misma ministra señala, que tengo apenas 9 minutos más, que no hay registro, y voy a abrir comillas porque quiero señalar textualmente lo que se señala, no hay registro que una protesta incluyera la toma de plantas de agua y pozos petroleros, secuestro a periodistas, policías y militares, ataques a ambulancias, incendio a tanques militares, ataque a cuarteles o rastrillos del ejército. Y expresa lógicamente las 5 fases que son interesantes, pero por motivo del tiempo no puedo explicarlas. Es claro que los medios empleados y la organización operativa de la protesta, y que se muestra claramente en esta obra, no es una suerte de confluencia de acciones o que se provocaron de manera fortuita, sino que estas fueron articuladas con anterioridad, sin que ello signifique que todos los actores se hayan sentado en algún momento en la misma mesa a planificar. Solo para citar algunos datos que prueban que hubo premeditación. Los recursos y medios empleados, como escudos de asalto, construidos en fábricas artesanales que posteriormente fueron intervenidas por la Policía Nacional. Imágenes que realmente aterran de toda esta estructura logística que sostuvo estas acciones de violencia. O la construcción o uso de lanzadores a manera de cohetes pirotécnicos. Esto no se podía improvisar en pocos días. Por otro lado, la concepción táctica del empleo de la fuerza, sitiando a Quito, bloqueando carreteras y puntos neurálgicos. Más allá de evaluar el manejo de la crisis, que tuvo sus errores, especialmente en declaraciones de algún funcionario que incendió el ambiente, a mi modo de ver, la actuación de la ministra fue inteligente y mesurada, y no se puede desconocer la gran capacidad de gestión que tuvo ella en un gobierno con un gran desgaste político, pese a la serie de acusaciones de la que ella fuera objeto. Ahora, hay algo que sí es importante, y con esto voy acercándome al final. No puedo leer esta cita tan interesante que está en el libro de María Paula Romo, que la señora Rivadeneira, que era justamente el problema de la desinformación. En esta era digital es muy importante. Y ella resalta algunas preguntas, digamos así, cuestionamientos. ¿Qué creer? ¿A quién creer? ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Por ello estimo en esta última parte abordar justamente este rol protagónico que tiene el elemento digital en la construcción y en el refuerzo de las narrativas. Y nuevamente recurro a Yuval Harari. Abro comillas. En un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Cierro comillas. Y lo menciona justamente porque los medios tecnológicos y la diversidad de aplicativos disponibles
relacionados a las redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, permiten que cualquier persona, desde cualquier lugar del planeta, sin una identidad real, intervenga en los debates expresando sus ideas. En medio de esta abundancia de información, y hago referencia a esta obra de La tribu al Facebook, una obra escrita por Jamal Sanat, nos muestra la transformación del rol de las redes sociales. El autor argumenta que las redes sociales se constituirán en el quinto estado, sobreponiéndose a la posición del cuarto estado, que es la prensa, el cual ha jugado un rol importante la prensa en el siglo XIX y siglo XX. De esta forma, el poder se transfiere del periodista clásico a los activistas digitales actuales, a los influencers. De allí la explicación del por qué un nuevo periodismo progresivamente emerge en las redes, posibilitando la interacción o la ilusión de la interacción de quienes asisten a estos nuevos programas o canales de comunicación, que los propios medios de comunicación clásicos, la televisión, la radio, la prensa, están buscando incursionar con relativo éxito. ¿Significa esto que las autoridades deben direccionar sus decisiones en base a las avalanchas de ideas que abren estos canales de comunicación? Pues la respuesta sencillamente es no. Y aquí tomo algo que aprendí hace mucho tiempo en la lectura de este libro, El futuro de la democracia, de Norberto Bobbio. No hay nada más peligroso por la democracia que el exceso de democracia. Como se puede afirmar cuando este autor parafrasea a este filósofo y sociólogo germano-británico, Dahrendorf, respecto al tema de la computocracia y el ciudadano total, donde dice que el exceso de participación desaprobando o aprobando decisiones políticas genera un efecto de saturación de la política y más bien un aumento de la apatía. Ahora bien, ese sencillo no pretende que los actores políticos se desentiendan de aquello que se está discutiendo en las redes y metan la cabeza como lo hace un avestruz en la arena. Aquí es importante construir estrategias comunicacionales para la gestión oportuna de la información, no solo en las crisis, sino de forma permanente, y para la gestión de respuestas sociales a problemas que son de carne y hueso y que no esperan. No se puede desconocer que la capacidad de procesamiento digital del mundo se duplica cada 18 meses. Hay datos interesantes que tenemos del aumento de esta cobertura digital a nivel mundial. Por lo que cualquier narrativa bien construida en las redes o que refuercen a las narrativas existentes pueden tener efectos devastadores para un gobierno, para una empresa, para una institución, para una sociedad. La construcción de narrativas puede atraer a miles de personas a establecer lazos de lealtad permanentes o temporales, pues el ser humano siempre ha recurrido a las narrativas, no a los números, no a las estadísticas, para encontrar su propósito de vida. Solo miremos el efecto de la narrativa religiosa, por ejemplo. Este libro de octubre, Democracia bajo ataque, muestra cómo las noticias falsas crearon pánico en la población. En una de las gráficas se exhibe, simplemente para resaltar, que de 294 noticias falsas del 3 de octubre, se llegó a 1082 del 8 de octubre, alcanzando su pico más alto el 12 de octubre en 3.692 noticias falsas. Sin duda, jugaron un papel fundamental en la generación de pánico de la población, de refuerzo a la intención de lucha de quienes se habían agrupado contra el Estado, y de igual forma mostraron que no hay espacio que pueda quedar sin la influencia de las redes sociales. Y hay una serie de estadísticas. Al terminar, dos cosas que quiero señalar. La protesta en Ecuador no tuvo como único actor al sector indígena. Estos fueron un eje fundamental de las acciones de fuerza, pero las mismas mostraron la inconformidad de varios sectores de la población, a la cual se sumaron intereses partidistas que buscaron debilitar la democracia,
e inclusive existe evidencia suficiente que apostaron a una ruptura del sistema democrático. Las narrativas actuales se nutrirán cada vez más de las visiones particulares del nacionalismo y globalismo, pues no se puede desconocer que vivimos en una aldea global, como lo dijo el sociólogo canadiense McLuhan, término que no debe ser entendido solo como el incremento de la posibilidad de comunicación e interacción a escala mundial, en tiempo real, sin importar el lugar o el espacio, o cuyo resultado sea simplemente pensar que en esta aldea global vamos a aplanar las ideas y vamos a estandarizar las ideas. La aldea global es mucho más que eso, pues desde la propuesta del término hasta la actualidad ha habido una serie de cambios inesperados en las tecnologías. Y es que hoy tenemos la evidencia que esa aldea global es la realidad, en mi perspectiva, de una comunidad de tribus digitales, de todo tamaño, en donde varía el nivel de participación y localización de sus miembros, quienes pueden pertenecer al mismo tiempo a más de una tribu digital y que actúan reforzando sus posiciones frente a otras tribus digitales o frente a un lobo solitario. Esta es mi ponencia, les agradezco, me pasé un minuto, estoy dispuesto para cualquier interrogante o pregunta que tenga. Muchísimas gracias, general. Bueno, pues estamos muy a tiempo de poder pues, intercambiar y contestar a preguntas. Por favor, quienes deseen participar, anoten, escriban sus comentarios aquí en el chat y háganlo pronto para poder aprovechar la presencia de nuestro conferencista ahora. Pues yo creo que este tema general relacionado con la perspectiva desde la visión pues, más sociológica, histórica, sí ha estado presente también a lo largo del Congreso desde distintos ámbitos y es curioso, pero en todo aparece el universo este de lo digital como un condicionante de grandes cambios y de un futuro y una proyección diferente en la que necesitaremos, como usted ha mencionado, pues nuevas narrativas o reinterpretar esas narrativas de muchas formas. Quiero dar la palabra al ingeniero Heredia, que quería dirigirse a usted. Mientras tanto, bueno, aquí tenemos un comentario, si me permite, ingeniero, hay un comentario de Robert Vargas, dice, excelente ponencia, la protesta social se puede considerar como afectación a la soberanía y es necesaria una intervención de las Fuerzas Armadas. No sé si es un comentario o es una pregunta, pero me gustaría que se refiriese a ella, general. Bueno, un saludo de igual forma a quien hace la pregunta. Mire, yo no vería como una afectación a la soberanía. Justamente lo que estamos viendo es que parte de estos elementos constitutivos del Estado, tal como lo conocemos, están lógicamente la soberanía, el territorio, y esto de forma tradicional, y está también la población. Entonces, ¿hasta qué punto el pensar que la protesta social puede ser catalogada como un acto contra la soberanía me parece una sobredimensión, toda vez de que la protesta social no es actual? La protesta social ha existido a lo largo de la humanidad y son mecanismos que fueron incorporados dentro de los sistemas democráticos justamente para posibilitar el procesamiento de de aquellos elementos que en las agendas podían encontrar contraposición con los gobernantes. Entonces es un mecanismo válido que inclusive está instituido en la propia constitución de los estados. ¿Quién definió, por ejemplo, esta necesidad de cuestionamiento al propio gobernante? Son aquellos autores que son fundacionales, yo diría, del Estado democrático liberal como lo conocemos. Y uno de ellos es Jean-Jacques Rousseau,
está Hobbes, pero sobre todo John Locke, quien menciona en su libro, el segundo tratado del gobierno civil, menciona la necesidad de que se puedan instaurar mecanismos de resistencia frente al gobernante cuando el gobernante extralimita su capacidad de gestión. Entonces no estamos hablando prácticamente de algo nuevo, la protesta ha existido, anteriores a los tiempos de Cristo, hasta la actualidad. Pues, me parece a mí que colocar a la protesta como un mecanismo que atenta a la soberanía de un Estado no es lo más adecuado. Gracias, general. Bueno, hay varios comentarios acá que le agradecen por su conferencia. Giovanni Pontón comenta, primero deseo felicitar por la exposición muy clara. ¿Qué acciones o mecanismos deberían implementarse para de alguna forma limitar o evitar acciones como las que se generaron en el mes de octubre? Bueno, yo creo que fundamentalmente he tratado a lo largo de la exposición resaltar algún aspecto que sin mencionarlo es clave para evitar que podamos llegar a niveles de crisis como los que tuvimos nosotros o que han tenido en otros países de la región. Y es el diálogo. Porque aquí hay un verdadero elemento de controversia sobre el funcionamiento del Estado y sobre un proceso que es evidente que ha excluido a grandes sectores de la población del beneficio de la supuesta promesa, como yo mencionaba, que nos trae el sistema liberal, desarrollo y prosperidad. Entonces, hay problemas reales. Y cuando yo mencioné problemas de carne y hueso, son problemas que se sienten no solo en las almas, sino se sienten en los cuerpos. El hambre se siente en el cuerpo. Y lo que siente el cuerpo degrada el alma. Y ahí tenemos este tipo de reacciones. O sea, no podemos desconocer que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, yo hablo del Ecuador, pero es lógico que parte de estos fenómenos, porque todos tuvimos un proceso muy similar durante la ocupación española, hubieron exclusiones que generaron problemas estructurales que hasta el día de hoy no han podido ser atendidos. Yo le digo por la experiencia que tenemos los militares, ¿no? Sin excluir a otro profesional que también que por sus funciones tiene la gran posibilidad de viajar y conocer ese Ecuador a veces profundo, en donde sí rompe el alma ver poblaciones prácticamente que en su tiempo cronológico no viven el tiempo cronológico de quienes estamos en las ciudades. Eso es. Bueno, en realidad tenemos ya poco tiempo. Hay otros comentarios acá. Se menciona, por ejemplo, bueno, hay una pregunta de Norman Romero, dice, como Estado y sociedad, ¿cuál o cuáles, según su criterio, serían las estrategias para mitigar y estar preparados para el futuro inmediato? Se cortó la comunicación. Se cortó, no sé si me escuchó, general. La última parte no le pude escuchar. No se pudo escuchar, pues vuelvo a leer. A ver. Es una consulta de Norman Romero, dice, como Estado y como sociedad, ¿cuáles cuáles, según su criterio, serían las estrategias para mitigar y estar preparados para el futuro inmediato? Bueno, es obvio que es importante abordar este tema que puede escalar a niveles de violencia
no necesariamente de tener capacidad de responder a la violencia. Mire, el otro día tuve la oportunidad de dar una entrevista sobre el tema de las cárceles y mencionaba algo tomando la frase de un educador, Abraham Maslow, y decía, a veces es peligroso, ¿no? Él dice, eh, cuando las personas piensan que si lo único que tienen en la mano es un martillo, todo lo que está alrededor se parece a un clavo. Entonces queremos abordar el tema de la protesta social exclusivamente desde la preparación de las acciones de fuerza para contrarrestar la protesta social. Cuando tenemos que ver la problemática de una manera estructural. Y las redes sociales no nos ayudan a eso. Yo mismo tuve la oportunidad de vivir, no voy a mencionar a las personas por el respeto. Es tan influyente las redes sociales que una reunión de alto nivel, un jefe importante mencionaba un meme sobre lo que había mencionado supuestamente el comandante de la policía de Canadá. Y lo mencionaba como que lo había leído en un libro. Y ahí estaba presente un oficial de alta graduación de la Policía Nacional, un general, y le dijo, mire, hay un libro que se llama La Roma y las fake news. Yo no he leído ese libro. Y dijo, pero las noticias falsas vienen desde la antigüedad, y esto también es cierto, pero hoy vienen con mayor dinamismo. Entonces tenemos que prepararnos para poder interpretar esta abundancia digital, pero el Estado también tiene que prepararse para poder dar una respuesta en el mismo plano, pero no solo una respuesta durante la crisis, sino previa a la crisis, los mecanismos de difusión digital y otros que se pueden utilizar no deben ser exclusivamente para una promoción gubernamental, sino para dar respuestas a quienes hoy más que nunca requieren conocer exactamente cuándo les va a llegar la prosperidad del sistema liberal. Porque esto no se trata de buenos corazones, los recursos son escasos, pero para mí es diálogo, información, y el espacio digital no puede estar desconectados porque simplemente no me gusta. Y lastimosamente hasta en el plano de las acciones de seguridad no se le da la importancia que debe tener. Todo este sirve de espacio con todas las dimensiones que existen. Porque hoy, mire, y disculpe que me alargue un poco, mañana tendremos la protesta digital. Y la protesta digital, ¿qué puede hacer? Ya vamos a ver lo que puede hacer. Puede paralizar un Estado. Porque la protesta digital va a venir dada con acciones sobre los sistemas digitales de información, de transacción del Estado. Hoy ya tenemos los migrantes digitales. Yo puedo estar aquí y estoy recibiendo un sueldo en otra parte del mundo sin haber migrado físicamente. Entonces hay que entender esta dimensión del ciberespacio, porque el mismo permite desarrollar inclusive acciones psicológicas que pueden restar credibilidad a un Estado y que pueden generar una hecatombe. Yo solo me permito mencionar así, ¿qué pasaría si se llega a posicionar una narrativa de que el Ecuador se va a desdolarizar? Es la quiebra del país. Todos sabemos cómo funciona el sistema bancario. El sistema bancario funciona prestando, no tiene todo el dinero en el banco. Todos sabemos eso, no voy a explicarlo. Entonces, es importante estas acciones preventivas en términos de diálogo, estas acciones preventivas en términos de un buen manejo digital, una constante información y tener siempre un plan de gestión digital para evitar que las acciones digitales que en un momento determinado se puedan presentar en una protesta social y que reafirmen esa narrativa que puede llevar a condiciones catastróficas, se puedan posicionar en la población. Muchas gracias, general. Bueno, en razón del tiempo y que en menos de 10 minutos debemos pasar a nuestra próxima conferencia, cuya temática está en línea con la suya, general, y estará a cargo del coronel John Marulanda de Colombia. Doy la palabra al ingeniero Marco Heredia, que va a cerrar esta conferencia. Y los invitamos a todos, por favor, a la siguiente conferencia. Aquí está en el chat el link para la conexión.
Gracias, general. Ya, muchas Gracias, gracias a Lisset. todos. Gracias, Lisset. En honor al tiempo, mi general Luis Altamirano Junqueira, un honor tenerlo en este primer Congreso Mundial de Seguridad Integral y Defensa en Democracia. Una brillante exposición abordada desde lo sociológico, histórico, definitivamente las narrativas que usted expuso, la realidad. El Estado liberal está agotado, tiene que reinventarse, ¿sí? El neoliberalismo en su expresión semántica también está agotado, debe reinventar. En ese sentido, una pregunta respecto, Licey, por honor al tiempo. ¿Qué piensa usted de que Fuerzas Armadas en este nuevo contexto deban replantear sus funciones, sus misiones y también reinventarse acorde a los tiempos modernos, a la tecnología y a las dinámicas de las amenazas y de los procesos sociales, migratorios, etcétera, mi general? Con esa pregunta cerraríamos. Yo creo que la respuesta a esa pregunta da para una conferencia entera. Yo simplemente diría que toda institución, toda organización tiene que ver al cambio como un elemento permanente. Más ahora, en el tiempo en donde la velocidad de los sucesos, el achicamiento de los espacios, como decía Eric Hobsbawm, hoy tenemos un mundo más pequeño, no por los espacios geográficos y las distancias geográficas que no han cambiado, sino por el nivel de conectividad y el nivel de interdependencia que existe en el mundo. En este sentido, yo creo que cualquier organización, cualquier institución, y no se diga la militar, tiene que estar en una permanente evolución. Sin embargo, el gran peligro que corren organizaciones tan tradicionales como son, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, es a veces la incapacidad de ver ese cambio de escenarios, porque a veces los fundamentos de las tradiciones les impiden, a través de los hechos históricos, buscar nuevos referentes hacia el futuro. Y ese es un peligro. Necesitamos cambios permanentes, mucho más rápidos y ágiles que los que se daban anteriormente. Caso contrario, los escenarios nos sobrepasarán con facilidad. Nada más, eso quería mencionar para concluir. Y nuevamente agradeciéndoles a los organizadores y gratitud a los presentes. Espero no haber defraudado, quién sabe, por el enfoque que le he dado a este tema tan apasionante, pero que podríamos estar hablando horas y horas sobre esta nueva dinámica de la protesta social en Latinoamérica. Muchas gracias.